repetimos una historia que América Latina no merece repetir y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino a aislarlos aún más. Bueno, familia, pues continuamos con las noticias frescas en el conflicto de México y Ecuador. Como veíamos en el día de ayer, Ecuador estaba pasando por una crisis total y absoluta en muchas de sus materias. Por ejemplo, en el tema energético vimos como Colombia le había directamente cortado el grifo, ya que parte de la energía de Ecuador se la suministraba a Colombia, algo que nos sorprendió mucho. También vimos que tenía una sequía enorme, y otra de las noticias que más nos sorprendió es que justo en el día de el domingo, día 21, pues había elecciones, porque una consulta aparte, algo así, y es que vais a ver ahora mismito, el amigo Noboa logra una victoria rotunda en la pregunta clave de una consulta para enfrentar la espiral de violencia en Ecuador. O sea que hay algo que creo que se nos está escapando totalmente, porque de verdad hemos visto a miles de ecuatorianos expresarse donde no estaban de acuerdo en lo que había hecho con México, y ahora igual en esto sí están a favor. Puede ser, amigos ecuatorianos. Si hay alguno por aquí, por favor, déjanos saber aquí tu opinión. Ya sabéis que mientras sea con respeto podéis poner todo lo que queráis, ¿vale? Lo único que pedimos es respeto. Déjate un like, una suscripción, y en el día de hoy vamos a conocer nuevas noticias, así que prepararos y comenzamos. Adelante. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amable. Buenas palabras, ¿eh? El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y todo el pueblo ecuatoriano está pasando por una situación muy difícil después de violar la soberanía del pueblo mexicano. Ecuador está viviendo serios problemas de apagones eléctricos en todas las regiones del país, y esto afecta en todos los sectores de la población: oficinas, empresas, comercios, hospitales, escuelas, telecomunicaciones y carreteras. Ante esto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, culpa a México por esta situación que se vive en su país y ha declarado emergencia nacional ante los apagones eléctricos que van de 5 hasta 12 horas sin energía eléctrica. ¡Qué locura! Esto está impacientando a la población en general porque no pueden trabajar así. En días anteriores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía un proyecto para ayudar a la gente de Ecuador, implementando un programa social en ese país. Pero con lo que hizo el gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, esos programas sociales quedaron suspendidos, que sin duda alguna, de haberse implementado los programas sociales mexicanos en Ecuador, serían de gran ayuda ante este caos que viven actualmente por falta de energía eléctrica. Jolín. ¡Qué locura encima! Actualmente, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no se rinde y sigue con la misma postura de antes y espera que México pida perdón y así hacer las paces. Ante esto, el gobierno mexicano sigue avanzando con la demanda en la Corte Internacional, donde países de todo el mundo respaldan las acciones del presidente López Obrador para meter en cintura al gobierno ecuatoriano. En una reunión que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los presidentes que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, conocidos como CELAC, refrendaron su apoyo a México. Y es ahí donde el presidente de Colombia tomó la decisión de frenar los envíos de energía eléctrica a Ecuador como medida única y hacer ver que entre países se pueden apoyar y enfrentar juntos la crisis de apagones eléctricos. Y esta decisión de suspender energía eléctrica a Ecuador fue tomada por el gobierno colombiano, ya que sus presas se están secando ante la ola de calor que se vive en el continente. El Ministerio de Minas y Energía del país colombiano informó que ha ordenado como medida transitoria que todas las centrales termoeléctricas operen a su máxima generación diaria,
mientras en Ecuador declararon emergencia en el sector y es así como se vienen los apagones. Mientras el gobierno ecuatoriano vive sin luz, México sigue avanzando con la demanda en la Corte Internacional. La pregunta sería, ¿usted cree que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, pida perdón a México por los actos cometidos? ¿O se acatará a la resolución que dicte la Corte Internacional? ¿Qué creéis vosotros? ¿Pedirá perdón o no pedirá perdón? Por el bien de su país. Si lo pide Debería. antes de que alguien le obligue, mejor. Pero si no lo ha hecho ya, no lo va a Es hacer. mucho esperar ya. De hecho, hace unos días salió, y creo que ya lo vimos en un vídeo, y dijo que no se arrepentía absolutamente de nada. Bueno, pues aquí está teniendo las consecuencias, ¿no? Uno de los primeros países que está actuando con consecuencias directas hacia su país es Colombia. Que está cortando el grifo, ¿no? Se pone cada día interesante porque en Ecuador ya inició el caos. Ahora veamos qué dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en la reunión que sostuvo con el gobierno de México. Nosotros agradecemos la solidaridad de la mayoría de los pueblos y de los gobiernos de América Latina, del Caribe, y queremos también proponerles, si lo consideran viable, factible, que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional. Claro, es que ahí sería ya como el... Agradecerles ¿no? mucho Sí. por su apoyo y comentarles que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia y la soberanía de nuestro país. México no es protectorado, no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre y soberano. Les mando un abrazo fraterno, afectuoso, a todas y a todos. Al presidente de Colombia para que él también tenga intervención en este momento. Muchas gracias. A ver. Gracias, presidenta, muy amable. Aquí veo que de todas maneras la CELAC tiene también el veto. No se pueden tomar decisiones sino por consenso, tema que debería cambiar. Creo que el tema de ocurrido en Quito expresa algo más profundo, un malestar incluso global, al cual tenemos que prestarle muchísima atención porque incluso la vida de nuestros pueblos está allí en cuestión. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Democracia o barbarie podría ser la consigna del momento. La barbarie tiene que ver, y su explícita negación de la democracia, en mi opinión, con una serie de temas globales, de negaciones que se está haciendo el poder político mundial, la geopolítica le dicen, y que tiene que ver con la prevalencia de la vida en el planeta. No voy a extenderme en ese tema, pero creo que hay los síntomas de una extinción en camino, que en lugar de tramitarse racionalmente, consensuadamente, planificadamente, como los seres humanos deberíamos hacer, estamos entrando más es en la cadena de la muerte, de la fuerza bruta, Es verdad. de una especie de resistencia del capital a no transformarse, llevándose por delante la vida misma. Y se expresa en temas como Gaza, por ejemplo, en el bombardeo a la embajada de Irán,
a la destrucción de lo que llamábamos y creíamos que iban a ser permanentes los valores democráticos, un proyecto democrático global. Eso está en un inmenso peligro. Donde nació la palabra democracia, donde se hicieron revoluciones para construir una democracia, en Europa, pues lo que asciende es una especie de fascismo, una nueva mentalidad que no tiene que ver con la igualdad, ni con la libertad, ni con la fraternidad, sino tiene que ver con detener a como dé lugar los pueblos que desesperados vienen del sur. Ese contexto es el que ahora penetra en nuestra América Latina. Nosotros todos, casi todos los aquí, incluido Ecuador, somos firmantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de una construcción común americana, desde Alaska hasta la Patagonia, que busca preservar derechos liberales incluso. En la Convención Americana no se lee aún derechos avanzados, de nueva generación, como le llaman los juristas, ni están los derechos de la mujer, ni están los derechos de la naturaleza, ni están los derechos colectivos. A principios de los 70, quienes gobernaban América Latina, casi todos hombres, casi todos liberales, decidieron simplemente hacer un tratado de esos derechos liberales, que en mi opinión no se deben negar, solo incluir en una agenda mayor. Claro. El sistema interamericano nació así, incluso tuvo una piedra angular en una reunión que se realizó en Bogotá un 9 de abril de 1948, precisamente cuando nuestro país entraba en una de sus peores violencias, que dejó 300,000 muertos de 11 millones, porque los liberales y los conservadores no se podían entender, porque los conservadores estaban influenciados del fascismo europeo y los liberales no eran más sino campesinos extendidos por todo el país tratando de construir una revolución en marcha de acuerdo a su mentalidad. América Latina, después de firmado ese tratado, la Convención Americana, por allá en el año 70, 72, entró, no hay sino que mirar el caso Allende, pero podría ser simbólico, no el único, el asesinato de un presidente en su propio palacio, en un golpe militar, en una era de 30 años, en donde pulularon las dictaduras militares y las insurrecciones armadas. Incluso en Ecuador penetró la idea de hacer una revolución armada por sus propios jóvenes. En Colombia también y en muchos países de América Latina, casi toda Centroamérica, etc. El sistema interamericano prácticamente de facto desapareció. El proyecto democrático se ensangrentó en torturas, desapariciones, masacres, exilios. Y 30 años después surgió una especie de primavera, le llaman así, primavera en la que aún estamos. Victorias electorales, se repitió lo de Allende en cierta forma, se revivió Allende por una parte. Oye, os tengo que ser totalmente sinceros. Gustavo Petro, yo no sé si es de izquierda, del centro, de derechas, de arriba o de abajo, pero me está pareciendo un hombre muy, muy coherente. Cabal, sí, y cabal. Con sí. lo que está diciendo. La verdad, comparto casi todo lo que ha dicho, de verdad. Desde el principio de decir que esto se debería haber hecho como seres humanos, hablando y no por la fuerza. Sí. Y comparto totalmente la visión que tiene él, ¿no? Que a día de hoy parece que el mundo está loco, ¿no? Como que utilizamos ya la fuerza bruta por la fuerza bruta. Lo hemos visto empezando por Ucrania y Rusia. Seguimos con Israel, Palestina, Gaza, todo esto. La verdad, es un poco triste, ¿no? A ver, siempre en cualquier época de la historia del mundo sería triste, ¿no? Pero en la época actual, que se supone que tenemos que ir evolucionando
funcionando, que tenemos, no sé... Que tenemos la tecnología Sí. que nos tenía que unir y yo creo que nos separa más que nos une. Sí. Es verdad, o sea, esas herramientas tenían que darnos unión, ¿no? O sea, Y más que... yo creo que también habría que como que aprender de los errores, ¿no? Sí. Muchas veces como que la humanidad tiende a repetir y a caer siempre sobre la misma piedra, ¿no? Parece como que no aprendemos, ¿no? de costumbre. Sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo también dice de renovar lo firmado hace 30 años. Aquí en España lo hemos pedido muchas veces, no que se quite lo anterior porque estaba bien, pero implementar, ¿no? Hay cosas que antes no pasaban, que ahora necesitan leyes, y ¿por qué no? Renovar en una constitución, en un tratado, en lo que sea, renovarlo. Pero es que a lo largo de la historia muchas cosas se han hecho bien y esas cosas que se han hecho bien deberíamos mantenerlas. Claro. Hay ciertas cosas que deberíamos mantener y hay ciertas cosas que deberían evolucionar para que esas se mantengan, ¿no? Sí, implementar, totalmente. Entonces, bueno, oye, me está gustando mucho, cómo se está expresando. Las derechas latinoamericanas aceptaron que no era con los kepis y los fusiles, sino que era con los votos, y de una manera u otra hemos convivido en el espacio latinoamericano. Eso se puede perder. La barbarie puede penetrar en nuestro pedazo de continente, en nuestro espacio de planeta. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán o a lo que está sucediendo con Gaza o etcétera. Incluso a cómo el Medio Oriente se está precipitando a la guerra, a la confrontación. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo. La barbarie. Somos responsables de una manera u otra de que en América Latina, a pesar de que en el planeta se profundicen las formas bárbaras, no lo haga América Latina. Y en eso expresiones de derecha, que muy pocos hay aquí en esta reunión, y expresiones progresistas, por no poner otra palabra, tienen que ponerse de acuerdo. Cómo convivimos al interior de nuestros países y en el continente, cuando sabemos que en uno y en otro lugar pues ganarán unos y otros de manera alternada, y será así una diversidad latinoamericana en la política, pero ¿cómo convivimos? Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. Exacto. Ecuador está repitiendo un mensaje que viene de los tiempos en donde solo la muerte era posible, el exilio, salvar la vida, no el proyecto democrático. No sé por qué razón, no habrá allá quienes lo digan, porque un presidente que tiene tan poco espacio en su periodo presidencial, si es que es por eso, desata o permite o deja una barbarie de esas se produzca. Que no es justificado. Ecuador No. y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. Yo les invito a profundizar el sistema interamericano de derechos humanos. Hablando del presidente Maduro alguna vez, lo invité a reingresar. Venezuela era parte de ese sistema. Como un pacto Y salió. entre las fuerzas que llamamos de derechas y las fuerzas que llamamos progresistas, un pacto de convivencia, de no matarnos entre nosotros, porque si decidimos matarnos entre nosotros, son millones los muertos por delante. Repetimos una historia que América Latina no merece repetir, y que no nos va a llevar a ningún destino, a ninguna meta, sino a aislarlos aún más dentro de las luchas de los poderes mundiales, a silenciar nuestra voz como pueblos en el planeta. Y ingresar, fortalecer ese sistema interamericano es fundamental. Ahora, Ecuador ha violado la Convención Americana. Allí está el derecho, los derechos liberales, no los derechos de última generación. Los ha violado. El derecho de asilo, el derecho al debido proceso, etcétera. Y en esa medida, pues yo tendré que acompañar al gobierno de México en sus decisiones. Hemos suspendido la reunión que con el expresidente Lazo habíamos planificado, que se llama
el gabinete binacional que estaba por reunirse en la ciudad de Ipiales, en la frontera. Pareciera que no quisiéramos integrarnos, porque ese era el sentido de esa propuesta. El pacto andino se fragmenta. Perú, Ecuador, América Latina ve presidentes ir a la cárcel de manera injusta, al exilio, a los golpes, que ahora se cubren de golpes parlamentarios, pero son golpes de Estado. Menos mal todavía no hay un radicalismo hacia de nuevo la insurgencia armada, las guerras, pero podría abrirse ese camino y por ese camino no llegamos sino al abismo. Así que ojalá las autoridades ecuatorianas recapaciten. Recapacitar no es simplemente decir nos equivocamos. Un gobierno colombiano fue allá a bombardear a Ecuador una vez y mató un poco de gente allá en Ecuador. Eso Colombia no debe repetirlo jamás, pero ningún país de América Latina debe quebrar esas reglas del derecho de gentes y del buen vivir entre nosotros mismos. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. Oye. Espero el gobierno ecuatoriano pensar en América Latina, independientemente de la posición política e ideológica. Pensar que América Latina no se merece otros 100 años de soledad. Gracias, muy amables. Oye, chapó, ¿eh? De Qué verdad, buen chapó. discurso, ¿eh? Porque una cosa es, ¿cómo decirlo? Por encima, como ofrecerte o apoyar, ¿no? Que muchísimos países hacen eso, pero luego actuar, de verdad, actuar como ha hecho Colombia, decir, mira, Ecuador, te corto la luz hasta que recapacites, te corto la luz para que aprendas, ¿no? De esto. Eso es actuar. Y ole, y chapó, por este señor, de verdad. Como hablaos. Chapó, en serio, chapó. No sé si algún otro país, ya nos lo dejáis aquí abajo en comentarios, ha actuado como ha actuado Colombia, pero de verdad me quito el sombrero, en serio. Si todos los países actuáramos y haríamos las cosas como las teníamos que hacer desde el civismo y desde las leyes, nos iría mucho mejor. Y de hecho no habría pasado esto, ¿no? No, es verdad. Así de simple, así de sencillo. El rompimiento de relaciones afecta a los más pobres y necesitados de Ecuador. Ese es el todo, problema. a los migrantes que pasan por México para llegar hacia los Estados Unidos. Por esto mismo el presidente de México tenía en mano un plan para ayudarlos, pero ahora todos estos planes quedaron suspendidos. Veamos cómo el presidente López Obrador iba a ayudar a los migrantes de Ecuador. Muchos cuestionamientos, pero nosotros consideramos que es lo mejor. Tenemos probado que cuando invertimos en ayudar a los países, sobre todo a la gente en sus lugares de origen, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el programa Sembrando Vida, y se inhibe, se limita, se atempera el flujo migratorio. Hemos hecho evaluaciones, tenemos incluso grabaciones, videos de la gente que en otros países recibe estos apoyos y dan a conocer sus testimonios. Y es de lo que hemos querido convencer a los gobernantes en Estados Unidos. Pero es muy difícil. Es más fácil que ellos destinen muchísimo dinero a la guerra que lo poco que se necesita para
enfrentar de otra manera el flujo migratorio. Es triste, en Es una realidad, diferencia que tenemos de fondo. Y siempre nos dicen, sí, es que si invertimos con nuestras agencias, le dan dinero a la sociedad civil en un país o a organizaciones de la llamada sociedad civil, pero eso no le llega a la gente, se queda en los aparatos burocráticos Se de las quedan los organizaciones intermediarios. de la llamada sociedad civil. Es como el dinero que le dan a Claudia X González. Se ha avanzado, pero falta. Y hemos nosotros ayudado mucho con todos los apoyos que se brindan a países de Centroamérica y del Caribe. Nada más, si vemos la última gráfica, a ver si te la envían, de migrantes en la frontera norte. Tuvimos una crisis y ya ha ido bajando el número de migrantes y además se mantiene la entrega de visas temporales de trabajo o aceptación de Estados Unidos de quienes quieren ir a trabajar a Estados Unidos, que dicho sea de paso, también necesitan fuerza de trabajo. Sí, sí. No, nada más. Este es el comportamiento. En marzo ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador. ¿Por qué no ponemos la otra? No, hay una sobre cubanos, la tendencia. Sí, lo mismo en general. Estamos viendo cuándo, pero es un convenio, puede haber otra. Y hay convenio con Bimbo y FEMSA, ¿no? Se está hablando con ellos para que los que se envíen, si ellos tienen, esas empresas tienen en estos países plantas que nos ayuden. Ya con estas empresas tenemos relaciones, sobre todo para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, estoy entendiendo que tienen convenios con empresas multinacionales privadas, grandes como Bimbo para, en cuanto a migración, ayudar en eso, ¿no? A la construirles frontera. un futuro y todo eso. Oye, esa gráfica dejó muy en claro que la migración cubana ha subido Pero muchísimo cubana en México, era la de arriba. ¿no? Era la de arriba, sí, Yo sí, creo sí. que no, que es Venezuela, ¿eh? Era la de arriba, a ver, vamos a verla otra vez. Ahí Mira, está. el color de Cuba es este. Yo creo que ese es Ah, Venezuela. sí, son venezolanos, es verdad. Venezuela. Es Venezuela, es Venezuela. Pensaba que era... Es que no se distinguen muy bien los colores, pero es verdad, es Venezuela. Bueno, aún así, qué bueno que México también tenga esa visión, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que en realidad tiene mucho sentido lo que dicen en parte, por la cual ellos ayudan con la migración o hacen este tipo de proyectos para apaliar en cierto modo y que tú te veas beneficiado y que Claro, no tengas esas crisis migratorias. Claro, es que eres el país Como el de Sembrando recibidor. Vidas, todo Claro, esto, ¿no? Claro, es que eres el país antes de Estados Unidos. Exacto. Todo lo que no entre se queda en México y se quedan en una situación de calle. Si Exacto. no les presta México ayuda, Están están en un en la limbo, nada. claro. Entonces es mejor ir al país donde retornan y hacer, pues, Sembrando Vida, jóvenes, infancia. Pero que está, me refiero que está muy bien pensado porque al final Sí. eso te ayuda a ti. Sí, claro, ¿sabes? sí, o sea, claro. te cuesta, pero
pero también te trae beneficio. Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? No es, no sé, una ONG por ayudar y ayudar. y ya está. Oye, que está muy bien, ¿sabes? Pero que también te trae tu beneficio en el sentido de que te limita y te ayuda mucho a que esa migración no se desborde, ¿no? Claro. Y es algo parecido lo que queremos hacer. Hay otra, una más lineal. De cuando teníamos en la frontera, en febrero, hasta 12,000 y se ha reducido a la mitad. 6.000 A 6.000. personas. Ahora, esto. Mira el pico de Esa es la situación actual. Sí. Aquí es donde tuvimos la crisis. Y ya. O sea, en diciembre, ¿no? Estos son los que Mediados de diciembre. entran por la vía que se abrió de los trámites a lo que hice referencia. O sea, de este total hay que descontar esto y ese es el número. Sí. Entonces sí hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué decías? Colombia y Ecuador firmaron este convenio para que México ayude a los migrantes a ser repatriados. También a ellos se les va a dar esta cantidad, Sí. igual que son 11,000 pesos. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Sí, sí. Se va a entregar este apoyo. No sé exactamente la cantidad. Cartas de intención, va a pasar lo mismo que con Venezuela, pero todavía falta concretar el convenio para... Pero va a ser igual. O sea, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto, porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio. Claro. Lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto pues no les gusta a los conservadores. Lo que ha quedado claro es que si inviertes en cierta manera en aspectos que luego en un futuro te traen beneficios, como el tema de migración, siempre a lo largo de la historia México va a tener este problema. De toda América Latina, desde el sur abajo del todo, en la Patagonia, en Argentina, hasta que hace frontera con Estados Unidos, porque toda la gente quiere ir a Estados Unidos a buscarse un mejor futuro, ¿no? Total. Incluso a México últimamente, ¿no? Pero bueno, va a estar también siempre ese problema, ¿no? Y qué triste, por otro lado, todos los ecuatorianos que se iban a ver beneficiados por esta ayuda, por estos convenios entre países que están muy bien, por cierto, dar esa pequeña ayuda. Yo entiendo que esto no solo sale del bolsillo de México, sino que sale del bolsillo de Ecuador, de Colombia, unido al de México, obviamente, de digamos, de ese convenio. Claro. Como ha surgido, ya he dicho, con Venezuela y con otros países, pero qué chido que se ayude a esas personas que no estén en situación precaria, porque hay que verse muy desesperados, siempre lo hemos dicho, para migrar de esa manera, Sí, ¿no? es difícil, o sea, ya queriendo tú, siendo tu decisión, es complicado. Imagínate si te ves obligado, ¿no? Exacto. O sea, es muy complicado empezar de cero en otro país, Bueno. encima sin tu misma idioma. Exacto. Y además, qué triste, ¿no? Es lo que decía, por todos los ecuatorianos. Que ahora estamos en esta situación, pero es lo que hay. Es que no... Vamos a ver cómo va a lo largo de la Evolucionando, semana, ¿no? porque a la consulta ha salido ganadora Novoa, o sea que vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? Bueno, paperines, ¿qué pensáis de todo este vídeo que hemos visto? Todas las noticias, de verdad, bastante interesante, sobre todo la intervención del presidente de Colombia. Me ha gustado Chapó, mucho. Mientras sea con respeto, es lo único que pedimos, ya lo sabéis. Escribe aquí debajo qué piensas de todo esto, qué medidas se tienen que tomar, qué no, de qué estás de acuerdo y Y de qué no. Aquí abajo en comentarios os leemos. Si nos dejáis un buen like y os suscribís al canal, lo agradecemos mucho, que depositéis esa confianza en nosotros. Si queréis haceros miembros del canal para ayudarnos, también podéis. Y nada más por aquí están haciendo nuestros Instagram.
Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda que hay vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.